¿Alguna vez te has parado a pensar qué harías si de repente se apagaran todas las luces de tu casa, aunque no fuera un simple apagón? Imagina esta escena. Estás en casa, preparando la cena tranquilamente o hablando con alguien de tu familia, cuando de repente la oscuridad lo invade todo. Tu corazón se acelera, tu respiración se acelera y sientes un escalofrío que te recorre la espalda. Pero, ¿y si te dijera que, tras esta oscuridad inesperada, podría estar la mano silenciosa de un ángel, intentando protegerte de algo mucho mayor? ¿Te parece imposible? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte más de lo que imaginas. Hay quienes creen que las señales divinas no existen, que todo son coincidencias o fallos de la mente que intentan encontrar explicaciones a lo inexplicable. Pero cuando hablamos de espiritualidad, especialmente cuando nos adentramos en el universo de las señales misteriosas que los ángeles envían para salvar vidas, nos damos cuenta de que lo invisible puede ser mucho más real de lo que nuestros ojos ven. ¿Alguna vez has experimentado esto? Ese momento en que algo te impide salir de casa, una voz interior que te hace cambiar de rumbo o un escalofrío que aparece de repente cuando algo peligroso está a punto de suceder. En el caso de hoy, exploraremos una historia que no es solo un cuento para apaciguar corazones ingenuos. Es una historia real, llena de detalles que te harán mirar cada luz parpadeante con otros ojos a partir de ahora. Imagina la escena. Una familia entera reunida, conversaciones dispersas, risas, planes para el día siguiente. Hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad total. Al principio, todos pensaron que era solo otra falla eléctrica, tal vez un interruptor fundido, tal vez una factura sin pagar. Pero en el fondo, algo en la atmósfera de esa casa parecía diferente. Una presencia, un silencio denso que, al mismo tiempo, calmaba y alertaba. Mucha gente ignora estas pequeñas señales, creyendo que los ángeles, si existen, deberían aparecer con alas, halos brillantes o voces que resuenan en el techo. Pero la espiritualidad demuestra que las señales más poderosas pueden ser las más sutiles. Un destello de luz, un ruido inexplicable, un fallo eléctrico inesperado. Detalles casi invisibles para quienes no están espiritualmente despiertos. Por eso, es tan importante comprender estas señales. Pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre un accidente fatal y una liberación que nadie comprendería jamás, salvo quienes creen en la intervención divina. Mientras escuchas esta historia, quiero que pienses, ¿cuántas veces has sentido algo similar? Quizás lo ignoraste, quizás te reíste de ti mismo. Pero, ¿y si te dijera que estas señales silenciosas son mucho más comunes de lo que crees? Los ángeles actúan así, anónimamente, respetando nuestro libre albedrío, pero siempre listos para intervenir cuando el peligro es demasiado grande. Y, cuando eso sucede, todo puede cambiar en cuestión de segundos. Mantén tu corazón abierto mientras nos sumergimos juntos en este misterio. Porque cuando hablamos de señales divinas, no hablamos de superstición, sino de historias reales que abarcan generaciones, fortalecen la fe y reavivan la esperanza de que nunca estamos solos. Si alguna vez has experimentado algo así, comenta abajo. Me encantaría saber de tu experiencia. Y si esta historia te conmueve de alguna manera, no te la guardes. Compártela. Alguien más podría necesitar esta advertencia silenciosa también. Ahora respiren hondo, porque lo que ocurrió después de que se apagaran todas las luces de esa casa revela mucho más que un simple cortocircuito. Ahí es cuando se manifiesta la verdadera señal divina. Es entonces cuando la verdadera señal divina se manifiesta casi como un susurro en la oscuridad, recordándonos que, por muy silencioso que parezca, siempre hay algo más grande que vela por nuestros pasos. A veces, solo necesitamos la valentía de creer que no estamos solos, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y por eso también quiero saber de ti. Si este tema te concierne, si de alguna manera esta historia te recordó algo que hayas experimentado o sentido, deja un comentario abajo con lo que más te haya conmovido hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una opinión o incluso una pregunta. Cada comentario que haces marca la diferencia, porque al compartir tu experiencia, otras personas se sienten más abiertas a compartir la suya. Así fortalecemos esta comunidad de fe, de señales divinas, de historias que no se explican solo con la lógica. Y ya que estás aquí conmigo, aprovecha para darle me gusta a este video. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que este mensaje llegue a más personas que a veces necesitan una señal silenciosa como esta. Y por supuesto, si crees que lo invisible existe, si sientes que este tipo de contenido puede transformar más corazones, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que hace que todo esto continúe, lo que me demuestra que vale la pena compartir cada nueva historia, cada nuevo reportaje, cada detalle que nos recuerda que los ángeles siguen trabajando. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas que quizás ni siquiera imaginan cuánto necesitan escuchar estas palabras ahora mismo.
Así que comenta, dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo más sorprendente de esta historia está por venir. Hay algo que ocurrió en esa casa, esa noche, que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué un ángel sería capaz de apagar todas las luces de una casa es mucho más que creer en cuentos bonitos. Es abrir los ojos a una verdad oculta que a menudo pasa desapercibida en nuestra rutina apresurada. Hay quien imagina a los ángeles como figuras lejanas, intocables, casi inalcanzables, pero la realidad es que están mucho más presentes de lo que imaginamos. Y cuando empiezas a notar estas señales, pequeñas o grandes, tu mentalidad cambia. Tu forma de ver cada detalle de la vida cotidiana se transforma. Ya no se trata solo de una bombilla que se funde, un fusible que se funde, una avería eléctrica. Es como si cada detalle formara parte de una trama mayor, escrita entre bastidores en tu propio viaje. Historias como estas no surgen de la nada, provienen de historias reales, de familias enteras que han sentido en primera persona el impacto de una intervención silenciosa. Es como si hubiera un código sutil grabado en lo que llamamos coincidencia. ¿Te has dado cuenta de cómo a menudo tomamos decisiones tan pequeñas que parecen insignificantes, pero que cambian por completo el curso de nuestras vidas? Un retraso de 5 minutos, una llamada inesperada, un coche que no arranca a la primera. Todo esto puede ser más que un detalle técnico. Puede ser una forma de que lo invisible diga, espera, respira, no sigas ese camino ahora. Cuando pienso en esto, recuerdo una historia que escuché de un hombre que vive en el campo. Contaba que una noche, durante una fuerte tormenta, toda su casa se quedó a oscuras. Él y su esposa estaban a punto de salir a recoger a su hija del colegio, pero el apagón los hizo esperar en el coche unos minutos. De camino, un deslizamiento de tierra golpeó justo por donde pasaban en ese preciso momento. Coincidencia, para algunos quizás, pero para quienes comprenden el valor de cada detalle, es imposible no sentir que hay una presencia mayor trabajando tras bambalinas. Estas revelaciones, por mucho que desafíen nuestra lógica, sacan a la luz algo que la espiritualidad insiste en recordarnos. No todo lo invisible es inexistente, y reconocer esto es el primer paso para fortalecer nuestra fe y nuestra propia intuición. Porque por un lado, los ángeles respetan nuestro libre albedrío. Por otro, nunca dejan de actuar cuando se dan cuenta de que aún no estamos preparados para afrontar lo peor. Es casi como si fueran guardianes silenciosos, capaces de cambiar cualquier circunstancia, de manipular los pequeños fallos, de intervenir en los momentos más inesperados. Todo para asegurar que nuestro viaje continúe en el momento oportuno. Es fascinante cómo estas señales pueden manifestarse en los detalles más simples. A veces pensamos que una advertencia debe venir en voz alta, en una visión milagrosa, pero la verdad es que las señales más poderosas son las más discretas. Es esa luz que parpadea, esa vela que se apaga sin viento, ese ruido extraño en la cocina que te hace levantarte y al levantarte descubres algo que no debería estar ahí. Estas son alertas que nos tocan directamente, nos sacan del modo automático y nos hacen prestar atención a cada paso. Cualquiera que haya pasado por algo así sabe el impacto que tiene en la forma en que ves el mundo. Esta conciencia crea una verdadera transformación en la forma en que afrontas tus decisiones. Cuando empiezas a comprender que hay algo superior que te cuida y te protege, incluso tus decisiones se vuelven más ligeras. Es como si cada paso estuviera guiado por algo que va más allá de la razón. Y este cambio de mentalidad no ocurre de la noche a la mañana. Proviene de la práctica de mirar hacia adentro, de reconocer que hay una verdad oculta en las cosas que no podemos explicar. Por eso tanta gente cuenta historias de liberaciones que parecen pequeñas, pero que tienen un inmenso poder al analizar el contexto. Quizás estés recordando una situación ahora mismo, un retraso que te salvó de un accidente, un imprevisto que te hizo cambiar de asiento, un objeto que cayó al suelo justo cuando estabas a punto de irte. Para quienes no creen, esto es solo la casualidad jugando con nosotros. Pero para quienes han experimentado una señal como esta, es imposible no sentir que hay un propósito mayor que lo guía todo. Y cuando compartes este tipo de experiencia, te das cuenta de que no estás solo. Cada persona lleva consigo sus propias historias, sus propios misterios que fortalecen la fe de quienes escuchan. Analizar estas historias nos permite darnos cuenta de que cada uno de nosotros puede ser instrumento de un mensaje aún más poderoso. Es como si los ángeles nos recordaran en silencio que todos estamos conectados por algo que no podemos ver, pero que sentimos. Y cuanto más hablamos de ello, más fortalecemos esta conexión. La espiritualidad no es solo un conjunto de creencias, es una forma de vivir, de observar cada detalle, de valorar lo que normalmente pasaría desapercibido. Es una invitación a ahondar en las capas más profundas de nuestra propia historia, donde cada señal se convierte en una pieza de un rompecabezas que, al ensamblarse,
revela que nada es casualidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo se repiten estas señales, cómo se manifiestan de diferentes maneras, ya sea apagando una luz, creando un retraso o inspirando una intuición, es lo que te abrirá aún más los ojos a todo lo que puede suceder cuando decides creer. Comenta ahí. Me parece lógico. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender por qué los ángeles deciden actuar tan silenciosamente es como descubrir una verdad oculta que reside ante nuestros ojos, pero que pocos se detienen a observar con atención. Hay algo muy hermoso y a la vez intrigante en saber que respetan cada una de nuestras decisiones, por peligrosas o inciertas que sean. Es como si la espiritualidad dijera: eres libre de equivocarte, aprender, tropezar, caer y levantarte, pero cuando el impacto de una decisión amenaza tu propósito mayor, intervenimos. Y esta intervención casi nunca se produce con ruido, gritos ni destellos evidentes. Se manifiesta en los detalles, en el silencio. Si lo piensas, tiene todo el sentido. Imagina que, por cada decisión equivocada o camino peligroso que alguien toma, apareciera una aparición luminosa, una voz que resonara por los pasillos, una revelación dramática. No habría más viaje, no habría más maduración. Nuestra transformación se basa precisamente en el equilibrio entre el riesgo y la precaución, entre el tropiezo y la mano extendida, que, aunque invisible, evita que la caída sea fatal. Por eso las señales divinas a menudo se manifiestan como destellos de intuición, presagios sutiles, situaciones aparentemente banales que lo cambian todo. He escuchado muchísimas historias de personas que cuentan cómo un simple retraso cambió el curso de una tragedia. Personas que perdieron el autobús, olvidaron algo en casa, se detuvieron a atarse los cordones. Cosas tan pequeñas pero tras bambalinas esconden una acción silenciosa, una presencia que se mueve tan discretamente que solo quienes observan atentamente pueden percibirla. Y sin embargo, ¿cuántos ignoramos esto en nuestra vida diaria? ¿Cuántas veces preferimos atribuirlo todo al azar, la suerte o la mala suerte, como si fuera más fácil creer que estamos solos que aceptar que quizás alguien o algo se encarga de cada detalle? Esta mentalidad de no creer en lo invisible es lo que a menudo nos distancia de nuestra propia intuición, porque la intuición no es más que esa antena espiritual que nos conecta con lo invisible. Es como si fuera el lenguaje secreto entre nuestro corazón y el mundo espiritual. Y lo cierto es que cuanto más se ejercita esta sensibilidad, más clara se vuelve. Algunos dicen que es imposible, que solo las personas elegidas pueden percibir señales tan sutiles, pero creo, y espero que tú también empieces a creer, que todos nacemos con esta conexión. El problema es que lo olvidamos. La vida lo cubre todo de ruido, distracciones y exceso de información, y luego, cuando llega la señal, pasa desapercibida. Así que, observar estas señales es casi como entrenar un músculo que ha estado inactivo durante años. Empiezas poco a poco, prestas atención a los pequeños detalles y recuerdas situaciones del pasado que antes parecían triviales, pero que ahora cobran sentido. Es un cambio de mentalidad que va más allá de lo creíble. Es una forma de ver el mundo. Y es interesante cómo esta nueva perspectiva también cambia tu actitud hacia tus propios problemas. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, empiezas a reflexionar. ¿Qué necesitaba aprender aquí? ¿Qué decisión puedo tomar ahora para atender esta advertencia? Y es en esta delicada armonía entre el libre albedrío y la protección divina que nuestro camino se vuelve más consciente, más acorde con lo que realmente vinimos a experimentar. No se trata de temer cada paso, pensando que algo malo puede pasar constantemente. Es todo lo contrario. Es tener paz al caminar sabiendo que, si algo se sale de control, hay una fuerza silenciosa que se manifestará, a veces apagando todas las luces de la casa, a veces susurrando un pensamiento inesperado que te hace cambiar de opinión en el último minuto. Esta sutileza es lo que hace que todo sea aún más especial. Si fuera tan obvio, perdería su poder para transformarnos desde dentro. ¿Y no es esta transformación lo que buscamos? ¿No es esta certeza silenciosa la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas? Me gusta pensar que cada señal es como una carta escrita a mano, guardada en un lugar secreto, esperando el momento oportuno para ser leída. Y solo quienes tienen un corazón atento podrán descifrar este mensaje. En definitiva, de eso se trata, de aprender a descifrar. Observar las bambalinas de tu propia vida como quien ve una obra de teatro donde somos los protagonistas, pero la trama está tejida por manos invisibles que conocen a la perfección cada giro. Quizás, en este preciso momento, te estés preparando para percibir algo que ahora no tiene sentido. Quizás, más adelante, entiendas por qué tuviste que perder, esperar, retirarte. A veces, la mayor revelación llega después del silencio, cuando lo que parecía solo oscuridad resulta ser la mayor liberación que podrías recibir. Cuando elegimos creer en esta presencia,
La vida no se vuelve mágica en el sentido de que desaparecen los problemas, sino que adquiere un significado más profundo. Cada obstáculo empieza a ser una pista, cada coincidencia un mensaje. Cada decisión adquiere una capa adicional de responsabilidad, porque si hay alguien que se encarga de todo tras bambalinas, nos corresponde honrar este cuidado con decisiones conscientes, con el compromiso de escuchar la voz que susurra, incluso cuando todo a nuestro alrededor hace demasiado ruido. Y es curioso cómo, al hacer espacio para esta escucha silenciosa, muchas cosas que antes parecían imposibles de entender, empiezan a cobrar sentido. Es como si la luz volviera a encenderse, pero de otra manera. Ya no es la luz eléctrica que depende de cables, sino una luz interior que ilumina cada paso. Es esta luz la que te hace darte cuenta de que no estás solo, incluso cuando el resto del mundo insiste en convencerte de lo contrario. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo cultivar esta sensibilidad en la práctica puede marcar la diferencia entre ignorar una señal o reconocerla como el regalo que es. Anótalo. Yo también estoy en este camino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque al profundizar en los detalles de cómo sucedió todo esa noche, nos damos cuenta de que no fue solo un fallo eléctrico ni un accidente pasajero. Fue una advertencia silenciosa que cambiaría para siempre la forma en que esa familia veía cada pequeña señal. Imaginen una casa sencilla, en una calle de un pueblo pequeño, donde las noches son tan tranquilas que cualquier ruido se convierte en eco. La familia estaba reunida en la sala, dispuesta entre el sofá y la mesa del comedor, con risas silenciosas mezcladas con el sonido de la televisión de fondo. Todo parecía absolutamente normal, como cualquier otro día normal, en el que ni siquiera imaginamos que algo pueda descontrolarse en cuestión de segundos. Afuera el cielo estaba despejado, sin nubes, sin pronóstico de tormenta. Fue entonces cuando, sin previo aviso, sin la advertencia de luces intermitentes, todo simplemente se oscureció. La casa quedó sumida en una oscuridad tan densa que por unos segundos nadie se atrevió a decir palabra. Se formó un silencio extraño, denso, casi como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al principio, pensaron que se había fundido un interruptor. Tal vez un transformador en la calle había fallado. Pero algo en la forma en que la oscuridad se apoderó de la habitación hizo que todos sintieran, en su interior, que había algo más. El padre se levantó lentamente, tanteando las paredes en busca de una linterna, mientras la madre sostenía a los niños intentando mantener la calma. El detalle que nadie imaginaba era que el apagón no había sido solo un corte de luz. Era una pausa necesaria, un alto repentino para evitar una decisión que, de tomarse en los próximos minutos, tendría un impacto irreversible en sus vidas. Mientras el padre se dirigía al cuadro eléctrico, oyó un crujido proveniente de la cocina. Un fuerte olor, una mezcla de plástico quemado y humo, empezó a llenar el aire. Entonces, siguió el rastro de ese olor, con el corazón ya acelerado, y encontró un cable apoyado detrás de un mueble, que chispeaba discretamente. Si no se hubieran apagado las luces, si no hubieran parado todo en ese momento para comprender qué estaba pasando, quizá nadie se habría dado cuenta de ese cortocircuito antes de que se desatara el incendio. La decisión de investigar surgió precisamente porque, en ese silencio, algo en su interior le decía que no era solo una avería. Era como si una voz, en el fondo, insistiera en que mirara más de cerca, que no pasara desapercibido. Y ese es el detalle que más me fascina de esta historia. No fue solo el apagón lo que salvó a esa familia, sino la forma en que cada uno decidió escuchar la advertencia silenciosa que estaba allí, oculta, en medio del miedo y la duda. Si alguna vez te has parado a pensarlo, probablemente hayas notado que la señal no siempre es tan obvia. A veces, la señal llega en medio del caos, la rutina, el ruido que nosotros mismos creamos para no tener que prestar atención a lo que realmente importa. Y esta es una de las mayores revelaciones cuando hablamos de señales divinas. No basta con que existan, hay que tener la valentía de escuchar. ¿Cuántas decisiones tomamos sin darnos cuenta de que un pequeño detalle podría cambiarlo todo? ¿Cuántos retrasos, cuántas cancelaciones de última hora, cuántas reuniones que no se desarrollan como lo habíamos planeado podrían ser, en realidad, una forma de protegernos de algo que solo entenderemos más adelante? Cuando escucho historias como esta, me doy cuenta de cómo cada liberación conlleva una oportunidad de transformación. Es como si cada detalle nos recordara que no tenemos tanto control como imaginamos, pero al mismo tiempo somos parte activa de una trama que respeta nuestras decisiones. No se nos quita el libre albedrío, sino que es como si alguien nos guiara para que nuestro camino no se interrumpa antes de tiempo. El impacto de comprender esto va mucho más allá del miedo a un incendio o a un accidente. Se trata de mentalidad. Se trata de vivir cada día entendiendo que hay algo más grande, actuando entre bastidores, tejiendo cada paso, cada curva del camino. En esa casa, cuando volvió la luz, no solo se encendió la bombilla, también fue la forma en que la familia empezó a ver las pequeñas señales después de esa noche.
Papá, que antes ignoraba estas premoniciones, empezó a valorar esa voz interior que todos llevamos dentro. Mamá empezó a contarles a amigos y vecinos cómo un simple cable tocado podría haberlo destruido todo, pero cómo en el silencio sintieron una presencia que no podían ver. Y los niños que antes le temían a la oscuridad, ahora nos cuentan con orgullo que un ángel apagó la luz para salvar nuestra casa. Historias como estas nos recuerdan algo esencial. La espiritualidad no se trata de milagros grandiosos que aparecen en los titulares. Vive en los detalles, en la intuición que susurra, en la decisión que tomas en el último minuto sin siquiera saber por qué. Y este por qué no siempre llega de inmediato. A veces la respuesta llega meses después, o nunca llega con claridad, pero sientes en el fondo que no fue casualidad. Es en esta verdad oculta donde reside la fuerza que nos impulsa a continuar, incluso cuando no lo entendemos todo. Y creo que cuando elegimos escuchar estas pequeñas pistas, algo en nuestro interior cambia. Es una transformación silenciosa pero poderosa que moldea nuestra forma de ver la vida. Dejas de ser rehén del miedo, porque comprendes que lo invisible no está aquí para asustarte, sino para guiarte. E incluso si se apaga la luz, confías en que hay un propósito mayor detrás de cada oscuridad inesperada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo en la forma en que estas señales se repiten, casi como un patrón misterioso, que puede enseñarnos a vivir con más atención y fe en cada decisión. Escribe: esto tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es en este detalle casi imperceptible donde reside el verdadero poder de esta historia. Cuando esa familia decidió no ignorar el apagón y fue a investigar lo sucedido, no tenían ni idea de que estaban a punto de descubrir una verdad oculta que podría haberlo cambiado todo de forma trágica. Solo al abrir la puerta de la cocina, con el corazón aún acelerado por la repentina oscuridad, percibieron el fuerte olor a plástico quemado y ese leve crujido que, tan sutil, podía pasar desapercibido entre el ruido cotidiano. Allí, detrás de un armario que nadie suele tocar, un cable se había cortocircuitado y ya emitía pequeñas chispas. Imaginen el impacto que esto habría tenido si nadie se hubiera detenido, respirado hondo y prestado atención. Si las luces no se hubieran apagado, esa noche habría transcurrido con normalidad, con risas, la televisión encendida, niños corriendo de una habitación a otra, todo mientras, poco a poco, el calor se acumulaba en ese cable, alimentando una tragedia silenciosa que estaba a punto de cobrar impulso. Por eso digo que hay una transformación invisible cada vez que elegimos escuchar este tipo de señal. No se trata solo de fe, sino de desarrollar una mente abierta para comprender que las revelaciones más importantes rara vez llaman a la puerta de forma obvia. Este punto de inflexión muestra algo esencial. A menudo, la diferencia entre el desastre y la liberación reside en una sola decisión. La decisión de detenerse, de mirar donde nadie miraba, de cuestionar lo que parecía solo una coincidencia. Y esta valentía de escuchar lo que no se dice en voz alta puede cambiar por completo la trayectoria de una vida. Cada persona en esa casa comprendió, a su manera, lo que acababa de suceder. Para el 1900, padre que siempre se decía demasiado racional para creer en señales, fue imposible ignorar el escalofrío que sintió al darse cuenta de lo cerca que estaban de perderlo todo. Para la madre, que ya albergaba una fe silenciosa en algo más grande, esto se convirtió en la prueba viviente de que las sombras de la vida están tejidas por manos invisibles. Y para los niños, ese episodio se convirtió en un verdadero cuento para dormir, contado una y otra vez para recordarles que, incluso en la oscuridad, hay una luz que nos protege. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántos detalles como este han pasado desapercibidos en tu propio camino? Da miedo y a la vez es fascinante darse cuenta de cómo decisiones que parecían tan pequeñas pueden habernos salvado del abismo sin darnos cuenta. Quizás un retraso que te irritó en su momento te salvó de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Quizás esa llave que desapareció de repente evitó una secuencia de eventos que no te habrían beneficiado. Estos son los detalles silenciosos que, si se ignoran, pueden parecer simples contratiempos, pero que, al observarlos con el corazón abierto, revelan una red de seguridad mucho más grande de lo que imaginamos. Y es increíble ver cómo este tipo de señal, al aceptarla con humildad, cambia nuestra forma de afrontar nuestras decisiones diarias. Es como si cada decisión se convirtiera en una oportunidad para afinar nuestra escucha, para silenciar el ruido externo y percibir lo que nuestra intuición insiste en decirnos. Es una transformación interna que no ocurre de la noche a la mañana, pero una vez que comienza, cambia tu forma de caminar para siempre. No se trata de vivir con miedo, esperando que algo malo suceda en cualquier momento. Todo lo contrario, se trata de vivir con la confianza de que, aunque exista el peligro, también hay una presencia silenciosa capaz de intervenir cuando aún no podemos ver lo que está a punto de suceder. Esta historia del cable cortocircuitado
Nos recuerda a todos que las señales divinas casi nunca vienen escritas con mayúsculas. Llegan en el detalle que te obliga a detenerte, a mirar de nuevo, a confiar en esa extraña sensación que acelera el corazón. Y es en ese momento que comprendes que no estás solo, que tu camino no depende solo de tu fuerza, sino también de esta armonía entre lo visible y lo invisible. Cada vez que decides prestar atención a este susurro, es como si reafirmaras tu creencia en algo más grande. Y esto tiene un impacto directo en todo lo que haces. Cambia tu postura, tu forma de reaccionar ante imprevistos, tu forma de saber cuándo es el momento de insistir o de ceder. Es como si, de repente, toda esa prisa perdiera algo de su peso, porque comprendes que no todo retraso es un retraso. A veces es protección. No toda puerta cerrada es rechazo. A veces es redirección. Esta mentalidad no nace lista, pero se fortalece con cada pequeña liberación que tienes el valor de ver. Cuando esta familia se dio cuenta de que podrían haberlo perdido todo, incluso la vida, por algo tan simple como un cable roto, empezaron a ver cada fallo eléctrico, cada apagón, cada situación inesperada con un nuevo significado. Fue como si esa noche marcara el punto en el que decidieron creer de verdad en lo que antes parecían solo historias hermosas contadas por otros. Y no es ese el poder más hermoso de la espiritualidad. Nos devuelve la capacidad de ver el significado donde, a primera vista, solo hay caos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cómo mantener activa esta sensibilidad en medio de la rutina puede ser la gran diferencia entre ignorar una nueva advertencia o aceptar lo que ofrece. Comenta abajo: yo también estoy en este camino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que nos enseña esta historia del cable cortocircuitado, nos damos cuenta de que no se trata solo de un accidente que se evitó, ni de 1900. Una familia que tuvo suerte. Va mucho más allá. Es como si cada detalle de ese episodio fuera un recordatorio silencioso de que las señales siempre están ahí, oscilando entre lo que llamamos casualidad y lo que pocos se atreven a llamar intervención. Pero el gran problema es que en el ajetreo de la vida cotidiana, en la rutina que nos absorbe la sensibilidad, muchas personas simplemente no quieren o no pueden darse cuenta. Y ahí reside una verdad oculta que, al comprenderla, transforma no solo nuestra forma de ver los acontecimientos, sino también la forma en que experimentamos cada pequeña decisión. Los ángeles no gritan, no necesitan gritar porque, para quienes tienen el corazón abierto, el susurro ya es suficientemente fuerte. Es ese escalofrío que surge de la nada, esa sensación casi física de que necesitas detenerte, mirar atrás, esperar un poco más. A veces, es un sueño que se repite, una palabra que alguien suelta sin darse cuenta y que resuena en tu mente durante días. Es la luz que se apaga justo cuando estabas a punto de partir, el coche que no arranca, el móvil que se queda sin batería antes de que hagas una llamada. Cada una de estas situaciones, si se mira a través de los ojos de alguien que todavía cree en las coincidencias, parece un detalle irrelevante. Pero para quienes entienden el impacto que un solo segundo puede tener en todo un viaje, lo cambia todo. Siempre digo que esta sensibilidad no es un don exclusivo de unos pocos. Es un músculo espiritual que necesita ejercitarse. Y esto requiere una mentalidad que vaya contra la corriente del automatismo. Mientras el mundo nos empuja a vivir en piloto automático, reaccionando a todo mecánicamente, esta forma de ver las señales requiere una pausa. Y en la pausa reside la revelación. ¿Cuántas decisiones has tomado por impulso, sin siquiera darte cuenta de lo que tu intuición intentaba decirte? ¿Cuántas veces has sentido ese algo diferente, pero lo has ignorado porque parecía demasiado irracional, demasiado insignificante para tomarlo en serio? Esta historia del apagón nos enseña que, por sutil que sea la advertencia, depende de nosotros prestar atención. Porque, al final, eres tú quien decide si escuchar o no. Ningún ángel puede contradecir tu libre albedrío sin permiso. Hay un profundo respeto por tu libertad de decisión, incluso si, a veces, te pone en riesgo. Y aquí es donde reside el equilibrio perfecto entre la protección divina y la responsabilidad personal. Tienes el poder de decir no a una señal, pero también tienes el poder de decir sí y permitir que tu camino siga un camino que tú, solo, tal vez no tendrías el valor de tomar. Lo más hermoso es darte cuenta de que escuchar se convierte en parte de ti. No es una carga, no es paranoia. Es una confianza silenciosa en que, incluso en el caos, existe un orden superior que lo gobierna todo. Y cuanto más te abres a percibir, más pistas encuentras por todas partes. Es como si el universo fuera generoso con quienes deciden mirar tras bambalinas, como si dijera: si estás listo para escuchar, yo estoy listo para mostrártelo. Y este tipo de transformación lo cambia todo. Tu perspectiva del presente, tu paciencia para el futuro, tu gratitud por lo que parecía un problema, pero que luego se revela como libertad. Sé que, para muchos, esto todavía suena extraño. Es natural.
Crecimos escuchando que necesitamos tenerlo todo bajo control, planificar cada detalle, dominar cada etapa de nuestras vidas. Pero lo cierto es que nadie lo controla todo. Hay una parte de nuestro camino guiada por manos invisibles que tejen encuentros, malentendidos, retrasos y sincronicidades que no caben en ninguna hoja de cálculo. Y es precisamente cuando aceptas que no tienes el control de todo que encuentras la fuerza para avanzar con más facilidad. Confías más en tu no sé. Respiras más hondo cuando algo se sale de lo planeado. Entiendes que a menudo lo que parecía un obstáculo era, en realidad, un escudo. Esta es la gran revelación. Las señales no son garantía de que nada malo sucederá. Son recordatorios de que no estás solo en lo que tienes que enfrentar. Susurran a quienes tienen oídos para oír. Luces que se apagan, puertas que no se abren, pequeñas voces interiores que insisten en que cambies tu rumbo, incluso si todo parece perfecto. ¿Alguna vez has experimentado esto? Es una sensación casi física. Tu corazón se acelera, tu respiración cambia y algo dentro te detiene. Algunos lo llaman intuición, otros lo llaman ángel guardián. Yo lo llamo presencia. Una presencia que te respeta, pero también te protege cuando no puedes protegerte a ti mismo. Y cuando te permites vivir así, cada decisión empieza a tener un peso diferente. No porque vivas con miedo a lo que pueda salir mal, sino porque empiezas a confiar en la sincronicidad de las cosas. Te das cuenta del impacto de escuchar un no cuando tanto deseabas un sí. Entiendes que no todo retraso es una pérdida de tiempo. A veces es una forma de deshacerse de algo que nunca imaginaste. Y por eso creo firmemente que historias como esta necesitan ser contadas, porque con las prisas olvidamos, nos desconectamos. Y cuanto más nos alejamos de esta sensibilidad, más difícil es escuchar el susurro cuando llega. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer las señales es solo el principio. Lo que hagas después de reconocer una advertencia es lo que realmente lo cambia todo. Comenta abajo, me parece lógico. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque darme cuenta de que las señales existen es solo el punto de partida de un viaje que requiere algo mucho más valioso: aprender a reconocerlas en la vida diaria, incluso cuando todo a nuestro alrededor insiste en distraernos. Aquí es donde mucha gente se pierde, porque en un mundo que nos bombardea con notificaciones, emergencias inventadas y ruido constante, guardar silencio interior se ha convertido casi en un acto de valentía. Pero es precisamente en este silencio interior donde aparecen las primeras señales, como pequeñas revelaciones que solo se hacen evidentes cuando decidimos escuchar lo que no nos grita. Estar en silencio interior no significa necesariamente vivir aislado o alejado del ritmo de la vida. Significa tener la valentía de pausar la vorágine mental, bajar el volumen de los pensamientos repetitivos y dar paso a esa voz más suave que susurra cuando menos lo esperas. Es en medio de este silencio que la intuición se fortalece, como si fuera una brasa que, si se cuida, nunca se apaga. Y la verdadera transformación comienza cuando decides confiar en estos susurros, aunque parezcan insignificantes. Es impresionante cómo, poco a poco, este acto de confianza afina tu percepción de señales que antes pasaban desapercibidas, como si estuvieran camufladas en lo obvio. Otro punto que pocas personas comprenden es el poder que tienen las señales repetidas. ¿Cuántas veces te ha aparecido algo más de una vez en diferentes situaciones pero lo ignoras, pensando que es solo una coincidencia? La verdad oculta es que cuando una señal es importante, se repite. Puede ser una frase que alguien dice por casualidad, un objeto que se cruza en tu camino varias veces, un sueño que insiste en volver. Cuando algo se repite, es casi como si lo invisible te dijera: mira de nuevo, aún no entiendes todo el mensaje. Aquí es cuando tu mentalidad marca la diferencia. Quienes solo ven lo obvio no se dan cuenta de la profundidad de una advertencia que se revela en capas. Y sé que confiar en la intuición no es fácil para todos. Hemos aprendido a dudar de lo que sentimos. Crecimos escuchando que todo necesita ser explicado, comprobado y escrito con membrete para tener valor. Pero la intuición no encaja en ninguna fórmula. Es un movimiento interno que no necesita aprobación externa para tener sentido. Y, sin embargo, ¿cuántas decisiones importantes has tomado confiando más en lo que sentías que en lo que parecía lógico? Si te detienes a pensarlo, te darás cuenta de que en muchas ocasiones tu intuición acertó mucho antes de que tu mente racional comprendiera por qué. Ese es el verdadero impacto de confiar en este sensor interno. Te salva de situaciones que la lógica no podía prever. Y no piensen que esto significa vivir una vida de certezas absolutas. Todo lo contrario. Reconocer señales también significa aceptar el misterio. Es caminar sin saberlo todo, pero sintiendo que hay una trama mayor que guía cada detalle. Y para quienes aún les cuesta creer, siempre les digo: empiecen de la manera más sencilla posible, escribiendo. Anoten las coincidencias que los conmueven, por pequeñas que parezcan. Pongan en papel esa sensación extraña,
esa frase que alguien dijo de repente, ese sueño que volvió tan vívidamente que parecía real. Escribir es una forma de hacer visible lo que parece abstracto. Con el tiempo, empiezas a notar patrones. Y los patrones cuentan historias que no son visibles a simple vista. Esta práctica de escribir también ayuda a fortalecer tu confianza, porque a menudo, cuando no lo hacemos, la señal se disuelve en la rutina. La vida pasa, lo que una vez fue fuerte se pierde, lo olvidamos, pero cuando se escribe, se convierte en un testimonio, y cada vez que lo relees, comprenderás el impacto de un detalle que en su momento parecía una simple coincidencia. Es en este ejercicio silencioso donde florece tu sensibilidad. Te vuelves más atento, más conectado con tu propio camino. Y esta conexión es lo que separa a quienes viven a merced del azar de quienes caminan con propósito. Aunque no todo tenga sentido ahora mismo, reconocer las señales sutiles no significa vivir con el miedo de ¿estoy entendiendo bien?, sino tener una relación más viva con lo invisible. Es dar espacio a lo espiritual para que tenga voz tras bambalinas, guiando pequeñas decisiones que pueden cambiar el curso de toda una historia. Es curioso cómo cuanto más te permites observar, más notas. Y cuanto más prestas atención, más comprendes que cada señal es un mensaje único. A veces una advertencia, a veces otra, a veces solo un recordatorio de que no estás solo en este camino. Si algo me ha enseñado este viaje, es que nadie necesita pruebas para confiar en lo que su corazón ya sabe. Solo se necesita la valentía de callar, observar y aceptar lo que viene. El resto es consecuencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que haces después de reconocer una señal es tan importante como la señal misma. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque de nada sirve aprender a reconocer las señales sutiles si no entendemos por qué tan a menudo optamos por ignorarlas. Esta parte es más incómoda de admitir, pero es precisamente ahí donde reside una de las mayores revelaciones sobre nuestro propio camino. Hay una verdad oculta que preferimos ocultar. La prisa, la incredulidad y el ruido excesivo que llenan nuestro día no son solo consecuencias del mundo moderno, sino que a menudo son excusas inconscientes para no mirar hacia adentro. Es mucho más fácil vivir insensible a la prisa que detenerse y sentir el impacto de algo que no tiene explicación lógica. ¿Cuántas veces te has encontrado justificando una corazonada con «todo está en mi cabeza»? ¿Cuántas coincidencias has ignorado por estar demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado escéptico? Y no lo digo como alguien que señala con el dedo, sino como alguien que sabe que lo hacemos para evitar la responsabilidad de escuchar. Porque escuchar significa hacer algo al respecto, y hacer algo al respecto requiere valentía. El silencio interior es casi una forma de rebelión hoy en día, porque para lograrlo hay que soltar la prisa, la agobia, las voces externas que constantemente intentan definir lo que es correcto para uno. Cuando nos desconectamos de lo espiritual, todo empieza a tener explicaciones superficiales. Si una puerta se cierra, nos enojamos. Si hay un retraso, nos quejamos. Si algo no sale como esperábamos, lo tratamos como un fracaso. Y así es como se pierden muchas señales, no porque no estuvieran ahí, sino porque nuestra mente estaba demasiado ocupada intentando controlar cada detalle, como si fuera posible controlar lo invisible. Llega un momento en este viaje en el que te das cuenta de que la verdadera transformación solo ocurre cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo. Es en ese momento que las señales ganan espacio para florecer en tu interior, porque cuando la mente se rinde, el corazón despierta. La falta de conexión no es solo falta de fe, es falta de presencia. Es el peso de estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en 1000 otros. Es esta desconexión la que hace que incluso las señales más obvias pasen desapercibidas. Y de repente, lo que podría haber sido una advertencia se convierte en un simple contratiempo, un detalle sin valor. Pero cuando abres los ojos del alma, como suelo decir, nada pasa desapercibido. Empiezas a ver significado donde antes solo veías coincidencia. Y eso no significa que todo se vuelva fácil. De hecho, significa que empiezas a caminar con más propósito, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Es curioso darse cuenta de que a menudo es en momentos de crisis cuando esta sensibilidad reaparece. Basta con un susto, una pérdida, una situación limitante para que casi por instinto recordemos mirar hacia nuestro interior. Pero ¿por qué esperar a que la vida nos lleve al límite para escuchar? Esta es una decisión que se puede tomar ahora, en medio del caos, el ruido y la rutina que insiste en sacarte de ti mismo. Cada uno tiene su propia manera de encontrar el silencio interior. Algunos lo encuentran a través de la meditación, otros a través de la oración y otros con el simple acto de caminar sin rumbo, escuchando su propio ritmo. El formato no importa mucho, lo que importa es la intención de escuchar. Cuando decides que ya no quieres ignorar lo que sientes, todo a tu alrededor adquiere nuevas dimensiones. Las pequeñas decisiones,
empiezan a tener una fuerza que antes parecía inexistente. El no que dices a algo que ya no tiene sentido se convierte en un sí a algo mucho más grande, aunque aún no sepas qué es. Y así es como poco a poco recuperas una parte de ti que nunca se perdió del todo, solo que estaba amortiguada por la prisa. Es un cambio de mentalidad que no se da de la noche a la mañana, pero vale la pena cada esfuerzo, porque cada vez que eliges ver con los ojos del alma, le reafirmas a lo invisible: estoy listo para escuchar. Sé que puede parecer demasiado poético, o incluso demasiado idealista para quienes aún se encuentran incrédulos. Pero si algo he aprendido en este viaje es que, cuando se trata de señales divinas, la mayor prueba no viene de afuera, sino de adentro. Es el escalofrío que no puedes explicar, pero que acelera tu corazón. Es la demora que te irrita en el momento, pero que, más tarde, demuestra que te salvó de algo que jamás imaginaste. Es la palabra que alguien dice, sin querer, pero que llega como respuesta a una pregunta que nunca te atreviste a formular en voz alta. Y cada pequeña confirmación como esta es una pieza más que encaja todo, demostrando que incluso cuando dudas, hay alguien trabajando entre bastidores. Abrir los ojos del alma significa tener la valentía de admitir que hay una trama mucho más grande de lo que vemos superficialmente. Significa comprender que a veces el silencio grita, pero solo quienes han aprendido a escuchar reconocen la llamada. Y cuando empiezas a vivir así, incluso el miedo a equivocarte disminuye, porque sabes que no estás solo al decidirlo todo. Sabes que si necesitas cambiar de rumbo, si necesitas detenerte ante el abismo, habrá una señal. Pero para eso, necesitas estar dispuesto a escuchar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque saber qué hacer cuando llega una señal es lo que marca la diferencia en este viaje. Comentario: eso me parece lógico. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender que las señales existen, aprender a reconocerlas y no ignorarlas, es solo una parte del camino. Lo que realmente lo cambia todo es cuando interiorizas que estas advertencias no son privilegio de alguien especial, distante, diferente a ti. La verdad es que los ángeles siguen actuando, hoy, ahora, quizás en este mismo instante en que me observas, están ahí, trabajando entre bastidores en tu historia, ajustando detalles que no siempre notarás de inmediato. Es impresionante pensar en esto, ¿verdad? Saber que incluso cuando todo parece silencioso, hay una fuerza mayor lista para protegerte, guiarte y, cuando sea necesario, interrumpir lo que podría alejarte de tu propósito mayor. Y lo más fascinante es darse cuenta de que este cuidado no se limita a grandes tragedias o liberaciones dramáticas. A veces se manifiesta en las cosas que menos esperas. Un cansancio que te hace posponer un viaje, una sensación extraña que te hace volver a casa temprano, una palabra que alguien dice sin pretensiones, pero que para ti suena a advertencia. Todo esto es la forma sutil de decir: detente y vuelve a mirar. Y lo que determina si recibirás estas advertencias no es cuestión de merecerlas, sino de tu disposición a escuchar. Se trata de estar atento, incluso cuando todo a tu alrededor insiste en distraerte. Sé que puede parecer demasiado abstracto para quienes están acostumbrados a buscar pruebas, señales evidentes, algo obvio. Pero la gran revelación es que lo invisible no necesita manifestarse para demostrar que existe. La mayoría de las veces, las señales se integran en la rutina con tanta naturalidad que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que se han salvado de algo mucho mayor. Es un cambio de mentalidad comprender que no necesitas ver una luz brillando en la habitación para saber que hay una presencia ahí, actuando silenciosa, pero poderosamente. Esta es la belleza de confiar en lo que no puedes ver. Aprendes a valorar cada detalle, cada intuición, cada leve escalofrío que aparece sin razón aparente. Cuando decides creer que no estás solo, todo cobra una nueva dimensión. Tu viaje ya no es solo una sucesión de eventos fortuitos, sino un camino lleno de revelaciones que se revelan en el momento oportuno. Y no se trata de vivir atrapado en el miedo a que algo malo pueda suceder. Al contrario, es precisamente esta certeza de que hay cuidado en todo momento lo que te hace caminar con más ligereza. Es como si, incluso en los días en que las cosas se descontrolan, supieras en el fondo que, de alguna manera, eso también forma parte de un ajuste mayor. A veces me pregunto cuántas advertencias silenciosas han pasado desapercibidas para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos insistido en un camino aunque sentíamos que algo dentro de nosotros nos decía que no sucederá? ¿Cuántas situaciones se han superado porque, en un detalle aparentemente insignificante, un ángel intervino para evitar lo peor? Estas preguntas no buscan generar culpa, sino despertar una nueva conciencia. Cada vez que decides abrirte a escuchar, refuerzas este canal de comunicación con lo invisible. Y este canal es como un camino que hay que recorrer todos los días, incluso cuando parece que no sucede nada extraordinario. Tal vez, mientras me escuchas ahora, algo en tu interior te dice que prestes atención a algún aspecto de tu vida. Quizás
haya una sensación que has estado guardando, una decisión que has estado posponiendo, una voz que has estado reprimiendo por miedo a creer que podría ser real. Así empieza todo, con la valentía de admitir que hay señales que ocurren constantemente, pero que durante mucho tiempo no conocías o no quisiste escuchar. No se trata de perfección espiritual, ni de vivir en una burbuja mística. Se trata de confiar en el impacto de algo que no depende de la lógica para tener sentido. Siempre me gusta recordar que cada uno de nosotros tiene la capacidad de afinar su capacidad de escucha. No hace falta ser alguien especial para hacerlo, solo hay que estar presente. Y la presencia es escasa hoy en día, precisamente porque nos hemos acostumbrado a vivir en piloto automático. Pero cuando decides bajar el ritmo, cuando guardas silencio interior, cuando respiras hondo antes de actuar, creas espacio para que estas señales te lleguen con mayor claridad. Y, lo que es más importante, para que tengas la valentía de actuar, según lo que sientes. Porque recibir una advertencia sin hacer nada al respecto es como encender una vela en una habitación y marcharte, dejando la llama sola. De nada sirve tener luz si no vas a ver lo que revela. Esta transformación no ocurre de forma lineal. Algunos días lo sentirás todo con más intensidad, otros días dudarás de ti mismo, pero aún así, algo en tu interior siempre sabrá cuándo estás ignorando lo obvio. Y ese algo es tu conexión con lo invisible, la certeza de que existe un mayor cuidado aunque sea silencioso. Por eso creo firmemente que advertencias como esta nos pueden conmover a todos. No importa dónde vivas, a qué te dediques, ni qué decisiones hayas tomado. Lo que importa es tu disposición a abrirte, a ver con nuevos ojos lo que antes parecía mera coincidencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender cómo acoger estas señales en la práctica es lo que hace que toda esta fe silenciosa se convierta en una acción viva en tu vida diaria. Comenta abajo, yo también estoy en este camino. Y si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que ya dice mucho de cuánto te ha tocado este mensaje en lo más profundo. Así que esto es lo que tienes que hacer. Si este contenido te ha hecho sentido, si en algún momento te ha hecho querer ver los detalles de la vida con otros ojos, dale a me gusta aquí. Es la manera más sencilla de que entienda que esta conversación te ha marcado. Además, aprovecha para suscribirte al canal. Así me demuestras que quieres continuar este viaje, que quieres recibir más historias, reflexiones y verdades que a veces se esconden en medio de la prisa, pero que juntos sacamos a la luz, video a video. Y si algo de todo esto te impactó, escribe en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Así sabré quién se quedó hasta ahora, quién conectó de verdad con cada palabra. Aquí tienes un video que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue mi cuenta. Te espero para que sigamos descubriendo juntos qué más nos revelan las señales silenciosas.